es todo un desafío para el grupo. La presentación del grupo, que es lo que voy a hacer que corresponde a mí, es hablar un poco de la forma en que trabajamos desde el comienzo del año y muchos de nosotros desde el año anterior, que ya venimos en conjunto trabajando. No es solamente en esta materia en la que trabajamos en equipo, sino que es la costumbre de hacerlo en todas las demás. Y como hemos visto que nos ha dado resultados positivos a todos, por eso el emprendimiento y esta forma de culminar con esta materia, decidimos subirnos en este barco todos juntos. El grupo, una de las características que tiene es que es muy heterogéneo, desde las ciudades hasta las orientaciones, y estamos mezclados INET y profesorado, o sea, IPA e INET. O sea que es un grupo bastante atípico y creo que es desde el año pasado es la primera vez que se da por la inserción de los profesorados, de los maestros técnicos. Así que les voy a pasar a decir quiénes integramos el grupo de trabajo. Como se podrán fijar, hablando de la heterogeneidad en las edades, la más grande, verán con las gafitas, la más grande soy yo, ¿verdad? Y de ahí todos mis compañeros. Y voy a empezar de abajo hacia arriba. Richard Gutiérrez, profesor de Derecho; Germán Páez, profesor de Física; Aurora Paiva, profesora de Filosofía; Fernando Marrero, profesora de Matemática; Iván Olariaga, profesorado de Matemática; Natalia Correa, profesorado de Matemática; Maylena Arellano, profesorado de Español; Mariana Fontes, profesorado de Español; Jacqueline Bentancur, profesorado de Literatura; Ana González, profesora de Literatura; Claudio Rotela, maestro técnico de redes y telecomunicaciones. O sea, de ahí, de Rotela en adelante, comenzamos con los compañeros que somos de INET. Martín Suárez, maestro técnico de informática; Carlos Serrasqui, maestro técnico de informática; Julio Arellano, maestro técnico de electrotecnia; Wilder Martínez, maestro técnico de electrotecnia; Gerardo Charquero, maestro técnico de electrotecnia; quien les habla, Cristina Cabrera, maestra técnica de gastronomía. De todos los que integramos el grupo, la gran mayoría ya estamos trabajando como docentes, que en parte nosotros compartimos con el resto de los compañeros parte de nuestras experiencias en el aula, que de mi punto de vista es muy enriquecedor tanto para ellos como para nosotros poder compartir lo que hacemos en nuestro trabajo. Después de habernos presentado, yo les voy a leer unas palabritas de cortito y después vamos a dar paso al resto de los compañeros, porque como les dije, todos en este barco, todos aportamos nuestro granito de arena, unos un poco más, otros un poco menos, pero esto es un trabajo en conjunto y de muy buen equilibrio. A participar se aprende. El reto es distinguir los momentos de cada grupo de actores y coordinar el diálogo para balancear los poderes asimétricos que se dan. Este es tal vez el verdadero aprendizaje de participación colectiva. La participación comienza al opinar. La opinión de todos es importante, no solo la del inteligente o la del que sabe o ha leído. No se aprende de un día para otro. La participación implica nuevas y diferentes formas de vincularse y comunicarse, y el desarrollo de algunos valores básicos como el verdadero respeto por el otro, la tolerancia, etc. Por tanto, debe concebirse como proceso, como construcción continua a mediano y a largo plazo, a través de una adecuada práctica colectiva. Con esto quiere decir que nosotros, al haber trabajado en equipo, cada uno opinaba
daba su opinión, poníamos, sacábamos y también teníamos nuestros puntos de desencuentro. Y uno de los motivos, para terminar con la presentación, que decidimos hacer este trabajo fue que no sabemos si el año que viene tenemos la posibilidad de seguir otra vez juntos en este barco que emprendimos, que es la enseñanza. Así que ahora dejo a mi compañero para que continúe con el resto del trabajo que hicimos con mucho entusiasmo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que voy a hacer yo va a ser presentar al autor en el cual se basa este trabajo, ¿verdad? Y para hacerlo lo más concreto posible, le voy a leer la biografía del autor, ¿verdad? Johan Galtung nació el 24 de octubre de 1930 en Oslo, la capital de Noruega, en el seno de una familia burguesa. Sociólogo y matemático, es una de las personalidades más ilustradas y creativas de las ciencias sociales actuales, además de un destacado investigador sobre la paz. Su obra está compuesta por 50 libros y más de 1000 artículos publicados. Fue influenciado y guiado también por el filósofo y amigo Arne Naes, quien le mostró algunas de las líneas maestras de la cultura budista y el pensamiento de Gandhi. Construye así su epistemología taoísta, basada en valores como la bondad, la equidad, el sacrificio personal, lo de enseñar a quien no sabe, ser analítico, etc. Con lo que más tarde él construiría así su propio programa científico y se proyectaría al mundo. En 1959 funda en Oslo el primer Instituto de Investigación Internacional sobre la Paz, del que fue su director por 10 años. Luego, entre el 69 y el 77, actúa como profesor de investigación sobre conflicto y paz en la Universidad de Oslo. Ha colaborado extensamente con diversas instituciones de las Naciones Unidas y se ha desempeñado como profesor visitante en los 5 continentes. En la actualidad es profesor de estudios sobre la paz en la Universidad de Hawái. En 1987 se le otorga el Premio Nobel Alternativo, que es un premio al sustento bien ganado, y en 1993 el Premio Gandhi. Bueno, Galtung introdujo varios conceptos nuevos acerca de la violencia y la paz. Los más conocidos son el triángulo de la violencia, paz negativa versus paz positiva, pero sobre esto y otros puntos se encargaron los compañeros de compartir con ustedes el trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En este punto los aquí presentes deben estar, los que no trabajaron con nosotros, deben estar preguntándose por qué estamos hablando de Johan Galtung. Como le leyó Julio, es una persona que se ha dedicado a trabajar y estudiar principalmente en la resolución de conflictos y muy especialmente la violencia. Hay cosas interesantes como que exista una Universidad de la Paz en Hawái, que yo antes de trabajar en esto no lo sabía. Galtung, cuando hace algún tipo de presentación, es muy aficionado a estudiar culturas orientales, ¿no? Junto con el budismo también le interesa mucho el hinduismo clásico y en sus charlas por lo general utiliza parte del razonamiento de la creación de las deidades del hinduismo para relacionarlo con algo que es la transmisión de conocimiento, algo que nos interesa mucho a todos los que estamos aquí porque somos estudiantes de formación docente, vamos a educar en el tiempo. A Johan le gusta mucho decir, por ejemplo, que el origen del hinduismo clásico es con la creación del universo. Brahma creó el universo y una vez que lo tenía pronto se dio cuenta de que un único Dios podía cometer errores al tratar de controlar un universo. Entonces se dividió a sí mismo en tres, permaneciendo
siendo Brahma una de las tres partes, como el dios de la creación. Después apareció Vishnu, el dios de la conservación y de la paz. Y está Shiva, que es el dios del mal. Los hindúes no conciben el mundo sin una dosis igual de bondad y de maldad. Demasiada bondad destruye todo y demasiada maldad también. Lo de las dos primeras deidades no nos interesa a nosotros por ahora. Si alguien lo quiere buscar después y estudiarlo, está muy bueno. La última deidad, que es la de la destrucción, Shiva, tiene formas que nosotros los occidentales no imaginamos por lo general lo que sería la destrucción. Para ellos, la peor de las destrucciones es la falta de información. El ignorante, para ese tipo de filosofía, es mucho más peligroso que un asesino, por ejemplo. Entonces, para los hindúes, una persona que conoce y se guarda el conocimiento para sí y no comparte, es mucho más perversa justamente que alguien que golpea o que tiene un tipo de violencia visible, que lo vamos a trabajar dentro de un rato. Entonces, nosotros, habiendo conocido una porción de conocimiento, y para no caer en desgracia y que nos domine Shiva, vamos a intentar compartir con ustedes parte de lo que ya introdujo Julio. Así que, con los conceptos de Gerardo, que va a pasar al frente, y la precisión geométrica de Fernando, que va a dibujar, vamos a continuar con la lección. Buenas tardes. ¿Me oyen bien sin usar el...? Sí. Maestro. Bueno, después de los conceptos vertidos por Julio y por el compañero Claudio, no sé si ustedes se han generado una imagen mental más o menos de quién es este señor y de la calidad de los aportes que él está haciendo, porque está vivo. Para que tengan una idea, yo voy a intentar redondear el concepto sobre la persona de él, diciéndoles que hay muchos pensadores de nuestro tiempo que piensan que la obra de Galton por sí sola representa más del 50% de los tratados de paz que en este momento se manejan en el mundo. Creo que con eso ya alcanza para tener una idea de quién es este señor, sumado a lo que dijeron ellos dos. Bien, lo que vamos a intentar hacer con el compañero acá es darles una idea muy concreta de algunos de los conceptos principales que él maneja en su teoría. Le vamos a hablar del triángulo de la violencia, y para hacerlo voy a empezar diciendo que Galton entiende que la violencia en el ser humano se maneja de una forma similar a lo que puede ser un iceberg, que como todos ustedes saben tiene una parte visible que el compañero acá intentó, o mejor dicho, representó perfectamente, y una parte que es no visible, que es lo que él está trazando ahora, que es de un porcentaje mucho mayor. En la parte de arriba de nuestro triángulo imaginario estaría el primer concepto que Galton elabora, que es el concepto de violencia directa. Violencia directa para Galton es un tipo de violencia que está reflejado en el comportamiento de las personas, en el comportamiento de todos nosotros, y creo yo que no hace mucha falta que yo me explaye mucho diciéndole a ustedes qué es la violencia directa, porque basta con que salgamos a la calle, observemos un segundo el tránsito para darnos cuenta de algunas manifestaciones de violencia directa. No sé, vamos a cruzar la calle, viene un auto y sin querer damos un paso para adelante y ya el loco saca la cabeza y gráficamente nos dice todas las cosas que ustedes saben que dicen. Ese es un ejemplo claro de violencia directa. Como pueden imaginar ustedes, hay muchísimos más. La violencia directa tiene consecuencias visibles en el ser humano y en la naturaleza. Por eso Galton entiende que hay tres tipos principales de violencia directa. Una, a la que él llama violencia directa ambiental, que está relacionada, o mejor dicho, trata de definir todos los cambios dañinos, por decirlo de alguna manera, terminales o no, que cada uno de nosotros puede hacer contra la naturaleza. Por ejemplo, ahora está muy de moda el conflicto que tenemos, no sé si llamarle moda, pero está muy nombrado el conflicto que tenemos
con Argentina sobre si la planta contamina el río, sobre si no la contamina. Sobre este tipo de violencia, esto mejor dicho, esa contaminación no del río, es un ejemplo de violencia directa ambiental. Después Galtung habla de violencia directa contra las personas, que aquí hay que hacer una pequeña subdivisión, que por supuesto que la hace él, que habla de violencia directa contra la persona, pero con efectos físicos, digamos, golpes, moretones y lesiones incluso bastante más graves, que incluso puede ser la muerte, violación, etc. No quiero hablar de estas cosas, pero son reales, las vemos todos los días en cualquier informativo. Y una violencia directa contra la persona que tal vez es más grave, ¿verdad?, con efectos más fuertes, que es aquella que nos deja o que le deja a quienes son afectados trastornos psicológicos, depresión, angustia, etc. Y después tenemos un último tipo de violencia directa, que es la que cometemos, lamentablemente, los seres humanos contra las sociedades. El ejemplo clarísimo de este tipo de violencia directa es la guerra. Y no me quiero quedar en ese ejemplo, que tal vez sea el más fuerte, pero también hoy por mi trabajo, y no quiero ir del tema, pero lo vi, me tocó trabajar en Aiguá, y cuando venía hacia acá para hablar con ustedes, en la ruta, no me causó sorpresa, pero sí, como venía pensando en todo este tema, lo pude observar, la cantidad de basura que arrojamos, o que arroja la gente en la carretera. Botellas vacías, papeles, cartones, un montón de cosas que son ni más ni menos manifestaciones de violencia directa contra, en este caso, contra esa ruta que es un bien público, un bien de todos, y en ese caso también está afectando nuestro ambiente. Bien. El otro concepto que incorpora Galtung a su triángulo de violencia es la violencia cultural. La violencia cultural, como ustedes verán, tiene ya acá en el dibujo que nos hace Fernando, una dimensión bastante más grande que lo que es la dimensión de la violencia directa. Con lo cual, le quiero decir que es mucho más difícil de llegar a las verdaderas causas de la violencia cultural y por ende a tratar de alguna manera, no quiero decir combatirla porque es una palabra violenta, pero sí curarla o trabajar en ella, ¿verdad? La violencia cultural se refleja directamente, no en nuestro comportamiento, como se refleja así la violencia directa, sino en nuestras actitudes. Y lo que pretende hacer la violencia directa es encontrar o darle alguna justificación, un marco legal, llámenle, a la violencia directa. De esta forma se justifican, aunque parezca mentira decirlo, pero es así, se justifican actos terroristas, ¿verdad?, que no voy a nombrar, pero han habido montones a lo largo de la historia. Se justifican guerras santas, se justifican además reacciones que la gente tiene o que las sociedades tienen en respuesta a los actos directos generados por la violencia cultural, ¿verdad? Sin ir más lejos, y no quiero dar ejemplo, pero le voy a dar la reacción que tuvo Estados Unidos cuando el atentado contra sus Torres Gemelas es un claro ejemplo de justificación de un hecho de violencia directa a través de la violencia cultural. Entonces dije que la violencia cultural lo que pretende de alguna manera es dar una justificación a los actos de violencia directa. Y no me quiero quedar, o mejor dicho, no quiero que ustedes se queden con la imagen de que violencia cultural se refiere solamente a justificación de actos que tengan que ver con la religión, porque es totalmente falso. La violencia cultural es un concepto enorme y también es un concepto, un tipo de violencia de muy difícil elaboración de dónde están sus causas. Si ustedes se ponen a pensar, por
cuando jugó Uruguay, eso puede hablar mejor Fernando, que es más deportólogo que yo, en las eliminatorias contra Perú, fuimos a Lima, un grupo de la prensa peruana se encargó de generar un cierto ambiente enrarecido en la población de Perú, ¿verdad? De tal forma que a nosotros, o mejor dicho a la selección que iba a jugar allí, le llamaban el enemigo, ¿verdad? Eso trajo aparejado que un sector de la población, los locos peruanos que andaban ahí, fueran a manifestar y hicieran todo tipo de desmanes frente al hotel donde estaba Uruguay, con la posterior represión de la policía. Es un claro ejemplo, y otro más, de violencia cultural justificando actos de violencia directa. Hay otros más. El simbolismo, por ejemplo. Por seguir con los ejemplos, ¿cuántas veces ha pasado, y siguiendo con el tema del fútbol, que algunos hinchas de algunos equipos chicos han sido agredidos, chicos de Nacional, han sido agredidos por simpatizantes de otros equipos simplemente por llevar una camiseta puesta? Diferente. Es otro ejemplo de justificación de violencia directa basándonos en el concepto de violencia cultural. Y hay muchos más. Lo importante de esto es que a través de la violencia cultural, lo que dice Galtung es que el humano justifica los hechos de violencia directa. Y yo me pregunto, y a su vez estaría bueno que transmitirle la pregunta a ustedes, que es si se pueden imaginar qué pasa en la cabeza de una persona, de un gobierno, de un país entero, cuando sin causas aparentes reacciona violentamente contra otro país, por ejemplo, contra otra persona, un niño, un adolescente que reacciona contra un grupo de adultos, o un gobierno de un país chiquito que reacciona violentamente contra un gobierno que es mucho más poderoso, como ha pasado acá rato. ¿A qué se debe esa reacción violenta que me atrevería a decir que todos hemos tenido una vez? Reaccionar violentamente contra alguien o contra algo que es a simple vista mucho más poderoso que nosotros y que nos puede golpear cuando quiera. Según Galtung, la explicación está en que vivimos desde que nacemos inmersos en una cultura de violencia que, a pesar de que tiene las mismas palabras y suenan igual, no es lo mismo, es un concepto distinto al de violencia cultural. La cultura de violencia a la que estamos sometidos, a la que nos somete la sociedad, los padres, la familia, etc., de que nacemos, es aquella en la cual no existe otra manera de solucionar los conflictos a los que nos enfrentamos diariamente que no sea con una reacción violenta. Acá las cosas se resuelven al hombre. ¿Cuántas veces te han dicho esto? Toda la vida. ¿Cuál es la forma de resolver las cosas al hombre? Ir, te agarro, te pego, qué sé yo. Reacciones violentas en las que estamos inmersos desde que nacemos. No lloren, mijito. Los niños no lloran. ¿O no? Bien. Esa cultura de violencia hace que de alguna manera vayamos generando en nuestra mente la idea, el concepto de que la única forma que tenemos de solucionar los conflictos es la violencia, reaccionando de una forma no civilizada, por decirlo de alguna manera, frente a conflictos que de repente son tremendamente banales. Se le escapó el perro al vecino y vino y hizo un desastre en la quinta de casa y ya voy y le quiero hacer cualquier cosa. Si alguno tiene hijos chicos, como yo, vos, Carlos, Fernando, que lo has vivido, cuando lo llevábamos al baby fútbol, estamos cansados de ver lo que le gritan las madres a los niños. ¿O lo has vivido? No. Bien. Mi madre, mi hermano. Bien. Son ejemplos de la cultura de violencia en la que estamos sometidos, en la que estamos inmersos diariamente. Y no sé, a mí se me ocurre pensar, y esto no lo leí de Galtung, pero supongo que Galtung lo debe decir con otras palabras mejores, que la única forma que tenemos de solucionar los conflictos es una forma civilizada, a través del diálogo, que es lo que yo estoy intentando hacer con ustedes ahora, y ustedes con mucho respeto están oyendo lo que yo digo. Pero en realidad no pasa eso, o pasa muy pocas veces. Usamos otros métodos para solucionar los pequeños conflictos que tenemos, y ahí aparece sí el concepto de Galtung de violencia cultural para justificar esos actos
de violencia directa que cada uno de nosotros comete. Y acá el compañero se adelantó unos pasos y de muy buena manera y dibujó unas flechas que lo que pretenden es decir, o lo que pretenden es generarles a ustedes la imagen de dónde puede estar en muchos casos el origen de los actos de violencia, de la violencia directa de la que hablaba Galtung, en este caso en la violencia cultural. Y también es una flecha en el otro sentido, explicarles o decirles que la violencia cultural muchas veces o siempre lo que genera en realidad, más que justificarla, son actos de violencia directa. Bien, por supuesto que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que se les ocurra preguntar, llamamos a alguien que sepa, esa es la profesora. Perfecto. Y ahora se por último, tenemos el concepto más grande que Galtung elabora y según los entendidos, que es también el concepto principal de su teoría, el más complicado de entender y el más complicado de explicar, y también el que más daño y el que más perjuicios ocasiona a la sociedad entera, que es la violencia estructural. Se armaron varios líos cuando hablamos de esto en la clase. Vamos a ver si ahora podemos ubicarlo. La violencia estructural no se manifiesta ni en nuestras actitudes, como la violencia directa, ni se manifiesta en nuestros actos. Lo dije mal. Ni en nuestras actitudes, como la violencia cultural, ni en nuestros actos, como la violencia directa. La violencia estructural se manifiesta en nuestra imposibilidad o en la no posibilidad de satisfacer las necesidades básicas que todos tenemos. ¿Qué dice Galtung? Galtung lo que dice es que cuando existe un conflicto entre dos personas, entre dos sociedades, entre dos países, y hay uno de los grupos que siempre sale perjudicado en beneficio del otro, en realidad no estamos frente a un caso de solución práctica de un conflicto, sino que estamos ante un hecho de violencia estructural. Para que con un ejemplo lo entendamos mejor. Imaginen, por ejemplo, la estratificación social, la división de las sociedades en clases sociales. ¿En qué se basa eso? Se basa en el desmedro de un determinado grupo social que siempre sale castigado, más aquí o más allá, más o menos, pero siempre castigado, en beneficio de otros. ¿Cómo reaccionan las personas del grupo o de los grupos sociales que son castigados? ¿Por qué siempre somos nosotros? ¿Por qué siempre son las clases bajas? Pensarán, piensan y actúan de tal manera que somos los castigados, que somos los desfavorecidos en esto de la división social de las clases. Ahí tenemos un claro ejemplo de violencia estructural. El sometimiento de una clase social o de varias clases sociales en beneficio siempre de las mismas, con todas las consecuencias que esto trae aparejado. De más está decir que las clases más pobres, los de más abajo, tienen muchísimas dificultades todas las veces para la satisfacción de sus necesidades primordiales. No quiero hablar de hambre, por eso se armó un lío con Graciela, con Beatriz. Yo soy el nombre. Yo soy el nombre. Es el Alzheimer. Bueno. Pero sí pensemos en las posibilidades que tienen las clases, los individuos de las clases sociales bajas, por ejemplo, en educar a sus hijos. Por ejemplo, de mandarlos a realizar actividades complementarias de educación, de mandarlos al club, a que hagan natación, de que hagan esto, aquello, lo otro. No pueden, sinceramente no pueden, por un simple problema, según Galtung, de violencia estructural. Bien. ¿Quedó claro? Bien, acá estaría bueno, Fernando, que dibujaras, porque hay una cosa que aparece clara, que es la violencia estructural como razón, como fundamento para todos los otros tipos de violencia. Para la violencia directa, para la violencia cultural, la violencia cultural generándose en hechos de violencia estructural. O sea que para Galtung
y reafirmo el concepto, la violencia, la imposibilidad de sostener o de solucionar los conflictos de una manera que no sea violenta, parte de lo estructural. Y es muy difícil, como dice él, encontrar las verdaderas razones de esta violencia estructural, porque, como se darán cuenta ustedes, acá no hay un culpable, acá no hay una persona que cometió un acto y contra él vamos y contra él va la justicia o bla bla bla. Aquí lo que hay son estructuras sociales que están generando directa o indirectamente, como más les guste, violencia tanto cultural como violencia directa. De ahí que sea muy difícil establecer las razones, establecer los motivos o establecer de repente soluciones para este tipo de violencia. ¿Terminaste con el dibujo? Bien. ¿Quedamos pronto? Quedamos pronto. Nos resulta más fácil usar el PowerPoint, así que vamos a emitir acá, vamos a hablar del perfil docente. A mí me toca el perfil del egresado de formación docente. Que consiste entre sus saberes, saber ser, saber convivir, saber pensar y saber hacer. Aquí tienen un cuadro con todo lo que conlleva el ser docente, ¿no? Conoce, produce, ético, comunica, informa, didáctico, social, dócil, moderador, proactivo, que más adelante va a decir también muy claro. Aquí también otro cuadrito que me pareció lindo, del saber hacer, actuar y conocer, que debe tener un formador en educación. La institución del facilitador, saber ser, tiene que ver con afianzar su identidad profesional, personal, está dos veces profesional, pero es personal, coherente con principios éticos y espirituales, tiene altas expectativas en sus alumnos, interés por estimular aprendizajes significativos, controla su sensibilidad y busca profundizarla. En su función de investigador, el formador en educación asume los cambios crítica y creativamente. Desarrolla interés y curiosidad por comprender y profundizar distintos aspectos de la realidad. Cultiva la apertura a lo nuevo y a lo distinto. Asume con responsabilidad el riesgo de sus opiniones. Y en su función de promotor, vive en coherencia con los valores humanos que proponen los demás, desarrolla su conciencia cívica y ecológica, particularmente en el aprecio por la vida, mantiene independencia sin perder permeabilidad y apertura. En el saber convivir, en su función como facilitador, el docente brinda afecto, seguridad, confianza, practicando la tolerancia y buscando consenso. Establece relaciones humanas dialogales a diferente nivel, vive sus valores religiosos y respeta el de los demás. Genera respuestas adecuadas para el bienestar colectivo y la defensa civil. Se identifica con su nación y promueve valores patrióticos, la soberanía y defensa civil.
y desarrolla sus capacidades lúdicas y las de sus educandos, así como el sentido de fiesta propio de nuestro pueblo. En su función como investigador, respeta el pensamiento divergente y valora la interculturalidad. Analiza e interpreta la realidad compleja para hallar alternativas de solución. Coordina con especialistas afines y promueve el intercambio de saberes. En su función como promotor, reconoce, practica y divulga la defensa de la salud, de los recursos naturales, de los derechos humanos y de la paz. Practica y fomenta la responsabilidad solidaria, la participación y la equidad. Se compromete con los problemas y aspiraciones de los demás. Favorece la concertación, la organicidad y la institución democrática. Dentro del saber pensar y en su función como facilitador, domina conceptos y teorías sobre las disciplinas educativas y de su especialidad. Posee una cultura general propia del nivel de educación superior. Traduce su quehacer educativo en la política y la legislación educativa vigentes y los objetivos propios de nuestro tiempo. Domina las técnicas de planificación y diversificación, los diseños de evaluación de la educación nacional y desarrolla los niveles más complejos del pensamiento lógico formal que permiten el desarrollo del juicio moral autónomo. En su función como investigador, maneja conceptos y teorías actualizados sobre filosofía, epistemología, estadística, comunicación e investigación educativa. Recoge los aportes del saber tradicional. En su función como promotor, posee conocimientos suficientes y actualizados sobre aspectos geográficos, económicos, social, político y cultural. Dentro del saber hacer y en su función como facilitador, define y elabora proyectos educativos institucionales, diversifica el currículo en función a las necesidades, planifica, organiza, ejecuta y evalúa situaciones de aprendizaje, acordar los escenarios, no hay las situaciones. Aplica las metodologías técnicas contemporáneas que favorezcan la iniciativa personal y grupal. Transforma los materiales propios del lugar para elaborar materiales educativos. Crea y mantiene un ambiente estimulante en el aula. En su función como investigador, maneja técnicas e instrumentos que le permitan obtener información de todo tipo de fuentes. Realiza proyectos de investigación-acción sobre la problemática educativa local de sus alumnos, sistematiza su práctica y la socializa. En su función como promotor, promueve la participación de la escuela en el diseño y ejecución del proyecto de la comunidad. Utiliza los recursos de la investigación en la solución de problemas de la comunidad, fomenta la identidad cultural de la población, maneja y difunde técnicas agroecológicas y de conservación del medio orientadas al uso sostenible de los recursos. Un docente no solo es un transmisor de conocimiento, sino es un ejemplo a seguir y un ser sociable. Y aquí una frase de Carl Jung: uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, pero con gratitud a los que tocaron nuestros sentimientos. Bueno, después de esto que les contó Jacqueline, es más o menos lo que se pretende de nosotros cuando seamos educadores, cuando seamos docentes. Pero nosotros vamos a estar enfrentados al fenómeno de la violencia, obviamente. Estamos hablando de violencia, así que vamos a hablar un poquito de lo que es el rol docente y su relación con la violencia. Cuando empezamos a armar el tema de violencia, se manejaron varios autores y junto a Johan Galtung también trabajamos con una psicopedagoga de origen salvadoreño que se llama María Julia Darnieri, que está haciendo una investigación, hizo un libro sobre lo que es el rol docente y su relación con la violencia escolar. La psicopedagoga dice que una de las cosas más importantes, fundamentales, en la relación del docente con sus alumnos es saber establecer los límites. ¿Límites para qué? Para prevenir este fenómeno que estamos tratando, que es la violencia. Ella dice que una de las principales causas de deserción escolar es la violencia, pero también la forma en que el docente se maneja en el aula, en la relación con el alumno, en ese momento de saber poner el límite. Muy bien. Entonces, como es una de las principales causas de deserción,
enseguida se comienzan a buscar culpables. Ustedes saben que la violencia se ha instalado, así como en la sociedad, obviamente en las instituciones educativas, que son parte de la sociedad. Entonces se comienzan a buscar culpables y unos culpamos a otros. Los padres dicen que los responsables son los docentes. Habrán escuchado muchas veces que dicen, ¿qué va a aprender el niño si la maestra no sabe nada? ¿Qué le puede enseñar en valores si ella no tiene valores? ¿Para qué lo mandamos a la escuela? Y los padres hacen a la inversa. Perdón, los maestros hacen a la inversa. Dice que pretenden que le eduquemos y los dejan acá 8 horas para que nosotros los cuidemos. Se deshacen de ellos 8 horas para que nosotros cumplamos la función que ellos no están cumpliendo. ¿Por qué? Porque el rol de la familia se ha desdibujado en el tiempo. Antes la familia era más contenedora y ahora abandona prácticamente a los niños en la institución educativa para que el docente se haga cargo de hacer lo que la familia no hace. Muy bien. La cuestión es que siempre se buscan los culpables, pero nunca se buscan las soluciones. Siempre estamos buscando culpables, pero nunca buscamos una solución real al tema de la violencia. Gerardo lo decía, que es muy difícil establecer un responsable y encontrar una solución al problema. Muy bien, hay que ponerse a pensar que los responsables somos nosotros, cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes que somos nosotros los que podemos modificar ese fenómeno. Y así como Jacqueline nos contaba todas esas cosas que se pretenden de nosotros cuando seamos docentes, no solamente desde el punto de vista de lo que vamos a enseñar, para que los chiquilines aprendan, tengan un aprendizaje significativo, también se está esperando que nosotros podamos resolver esos conflictos, ese fenómeno de violencia. Entonces para eso tenemos que estar conscientes de que cada uno de nosotros somos responsables y que en cada uno de nosotros está la solución. O sea, tenemos que ser docentes promotores de ideas, de situaciones, de lo que a ustedes se les ocurra como para poder combatir o tratar de mejorar lo que es el fenómeno de la violencia. Esta autora decía que estaba de acuerdo, o sea, planteaba en su libro una pequeña parte de un prólogo que hace Nelson Mandela, una persona que puede hablar de violencia, que hablaba exactamente de esto. Él prologó un informe, el primer informe que se realizó sobre violencia por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Violencia y Salud, fue el primer trabajo que se hizo a nivel mundial. Es un trabajo con muchas estadísticas y él hizo un prólogo para este informe. Y él coincidía, o sea, en realidad la autora coincide con Mandela porque es previo al trabajo, con esto, con que si vamos a encontrar una solución, si vamos a buscar una solución, tenemos que empezar por nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con lo que están diciendo mis compañeros, yo les voy a hablar del papel del docente en situaciones de violencia escolar, basándome yo en un informe español de unos autores, Juan Manuel Díaz Torres y Juana María Rodríguez Gómez. El trabajo es español, pero en realidad, cuando yo les empiece a hablar un poco de esto, vamos a ver que podríamos traerlo acá a la sociedad nuestra, porque este tema de la violencia escolar en realidad es casi universal, podríamos decir, salvo excepciones. Como han dicho, la violencia constituye un fenómeno complejo y diverso, influido por multitud de factores. Este trabajo tiene por finalidad favorecer la comprensión de los fenómenos de violencia escolar, analizado, mejor dicho, desde el papel del profesorado. Desde la perspectiva educativa, debemos ser capaces de crear ambientes seguros de aprendizaje en los que se propicien programas de prevención y de mejora de la convivencia. Dentro de este trabajo hay algo que se llama informes Cisneros, que hablan sobre violencia escolar y la normativa de la Comunidad de Madrid.
habla del papel del educador y del educando en cuanto a que colaboran mutuamente en lo que es la educación. Hace referencia a lo infravalorado que se han visto ahora los docentes. Actualmente, esto es del año 2006 en realidad, pero bueno, de ahí para acá es cada vez peor en realidad. Y realizó una encuesta anónima con 6.000 profesores pertenecientes a 237 centros de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. El 92% de los profesores coincide en que ha aumentado la violencia. De eso también se ha sacado que en secundaria, por ejemplo, es mayor la violencia de padres, de alumnos contra los profesores. En primaria, por ejemplo, lo más común es, en la escuela, de los padres a los profesores, que era lo que estaba hablando ella, y en secundaria de los propios alumnos contra profesores, ¿sí? Hay que hablar inicial. Sobre las causas del incremento de violencia, el informe dice que en un altísimo porcentaje los profesores piensan que se debe al abandono de la tarea educativa por parte de madres y padres, como a la extensión de la violencia en general y de los modelos violentos, basados ya sea en la competitividad, el afán de triunfo, la erradicación de un pensamiento autocrítico, entre otros. En lo que se refiere a los autores de violencia, los autores de estos actos van desde agresiones verbales, chantajes, amenazas físicas, robos. Hemos visto, por eso yo les decía, este trabajo es español, pero hemos visto en el informativo cuando se habla de que a una profesora a la salida del liceo le han hecho algo. En España, la Ley Orgánica de Educación incluyó un decreto que quiere que en cada centro educativo se instale un plan de convivencia, ¿sí? Que por ley, ¿sí?, se designe como obligatorio que todos los centros escolares deben tener un plan de convivencia, ¿sí? El plan, por ejemplo, dice cosas que parecen como raras de que vengan dictadas de esa manera. La asistencia a clase, la puntualidad, todos los actos programados por el centro, el mantenimiento de una actitud correcta en clase, el respeto a la autoridad del docente, el trato correcto hacia los compañeros, la realización de los trabajos, el cuidado y respeto de todos los materiales del centro que están a disposición de profesores y alumnos, incluyendo el cuidado de las instalaciones y del edificio escolar. También dice este decreto que el profesor tendrá la responsabilidad de mantener dentro del aula el clima necesario para trabajar y aprender, que los profesores del centro deberán ejercer la autoridad sobre sus alumnos. En relación con las faltas de disciplina, se tipifican como graves los actos de incorrección o de consideración con compañeros mismos o con otros miembros del centro escolar, otra parte del personal. También lo que plantea este trabajo es los parámetros que se pueden tener en cuenta para actuar desde el rol docente. Dice cómo debemos abordar el trabajo con alumnos conflictivos. La otra pregunta que plantea es cuáles pueden ser los ámbitos de actuación. Y dice que se debe tomar como eje de partida el aula y el centro educativo. Dice que será el conocimiento de la estructura interna e informal del aula la que explique las relaciones interpersonales, los procesos motivacionales y afectivos que el grupo de estudiantes puede generar. Pero en ocasiones, como estas relaciones no son adecuadas, la escuela se transforma en un recinto de estrés e inadaptación, es que surge todo esto de buscar qué hacer con esa situación. Dice que los alumnos rechazados por sus compañeros presentan dificultades emocionales y suelen expresar escasa competencia para resolver problemas interpersonales. Los centros no pueden renunciar a estos alumnos bajo ninguna circunstancia. No deben excluir a los estudiantes violentos. La exclusión temporal dice que puede ser útil siempre y cuando se tomen medidas de seguimiento y de un apoyo, pero no la cosa de sacar por sacar, porque sería como alejar algo que existe de nuestra realidad. Pone el ejemplo de que en un hospital
no podemos decir que si un caso es complicado lo vamos a dejar y evidentemente morirá. Otra cosa que presenta da como pautas en cuanto a, creo que lo hemos, yo cuando leí esto, es más información de la que hemos venido recibiendo nosotros cuando nos vamos capacitando acá y en otros lados. Habla de que es fundamental el conocimiento exhaustivo del centro y la situación del alumnado, que se consigue mediante la observación y el registro de aspectos significativos proporcionados por la familia, el centro de procedencia y el propio estudiante. Habla también de la participación en la elaboración de comisiones de convivencia que articulan normas de convivencia en el centro y en el aula. Dice que un buen centro educativo no es el que no tiene conflictos, sino el que da respuesta a los mismos. La participación en la mejora de estrategias comunicativas. Dice que la comunicación es imprescindible para llevar a cabo tareas en la resolución de conflictos. Valorar de manera específica las conductas problemáticas, individualizando, ¿verdad? Conocer su origen y elaborar procedimientos para poder intervenir adecuadamente. Y otra cosa a la que hace referencia es al tema de la resolución de conflictos. No sé si alguien ha oído algo sobre estos temas, pero como reglas generales para la resolución de conflictos, se dice de no replegarse ni ignorar el conflicto, no realizar negociaciones de tipo gano-pierdo, evaluar, actualizar, así dejamos de manifiesto que lo importante es la relación y no quien gane o pierda. Establecer negociaciones para la solución de los problemas y básicamente el sentido del humor también es favorable. Una de las conclusiones de este trabajo es que dice que las administraciones educativas y los centros escolares necesitan dotar al profesorado de los recursos humanos y materiales necesarios para impedir el desarrollo de la violencia, propiciando entornos de diálogo y de debate en los que se generen los procesos reflexivos adecuados para crecer desde un punto de vista social, personal y moral. Y este ha sido mi aporte. Para salvar el curso de física. Entonces si llegamos a ganar un viaje, no.
Van ellos 4 conmigo. Y eso El también. resto de la clase no va. Vamos, y nosotros. Obviamente. Así que somos 7. Si no ganamos un premio, nos llevamos ustedes. Nos fuimos a Rocha